2. La gente de por aquí es brava y siempre lo ha sido. Nosotros somos descendientes de los indios tunegos y de los laches, unos bravíos y los otros zorros. Tenemos de los dos. Hubo aquí un indio que les dio guerra a los españoles y no los dejaba entrar. Corría de monte en monte con sus indios dándoles aquí y allá, sin presentarles nunca una batalla, pero sin dejarlos dormir. Y cuando ya los había trasnochado, entonces le caía y los castigaba. Los españoles no sabían qué hacer, hasta que se les ocurrió echar por delante cierto curita misionero. El curita los enfrentó con una mera custodia, conversó con ellos y poco a poco los acristianó, y así logró que el indio se arrepintiera de su rebeldía y se fuera para el páramo a trabajar en paz. Bueno, ya en vida del gobierno de Abadía Méndez, los liberales comenzaron a indisciplinarse, y cuando Olaya llegó al palacio, ahí sí fue. Ahí los encontramos. Cuando subió el mono Olaya, me licenciaron del ejército. Volví a la cabeza del Espigón, un plano muy raro porque por aquí no hay sino breñales, despeñaderos. Uno no sabe cómo la gente se agarra para trabajar. El Espigón era todo entero, la hacienda de un liberal, don Luis Felipe Aponte, un hombre que gustaba mucho del progreso. Él fue el que construyó la toma y el regadío, ese zanjón ancho que se topa allá abajo. Por ese zanjón viene el agua de arriba, de la toma que está en el propio páramo. Con esa agua don Luis regó el Espigón y la volvió tierra agradecida. Las sementeras se dan como amparadas por la mano de Dios. El tabaco crece, que es una belleza, lo mismo la caña y el maíz. Uno larga una semilla y amanece una mata. Eso es una bendición. Con la llegada de Olaya, y más grave, con la llegada de López, don Luis Felipe tenía por allá en Bogotá sus conversas con los jefes. Se enteró que iba a haber una ley que castigaba a los hacendados grandes. Entonces, para no disgustar con su partido, pero tampoco perder la tierra, decidió parcelar el Espigón y entregar en vida a cada hijo un pedazo grande. Claro, porque ese plano es sumamente extendido. Pero los hijos de don Aponte salieron flojos para la tierra, o qué sé yo, y entonces comenzaron a vender, a parcelar y a irse a Bogotá. Cogieron sus centavos y hágale, a vivir en la capital. El Espigón se deshizo, cada comprador volvió a parcelar, y así el plan quedó dividido y vuelto a dividir. Porque si se hubiera mantenido la hacienda como era en vida de don Luis, sería una fiesta. Ve que los liberales metieron susto con esa ley. Los liberales siempre meten susto con todo. Susto nada más. Ahora pronto, cuando lo de los arrendatarios y aparceros, aquí casi volvimos a las mismas de hace años. Porque ¿a quién se le ocurre a uno pobre que tiene 3 días de arada y que trabaja con aparceros le vayan a quitar la cejita para dársela a otros? Sí, ahí todos casi son iguales y trabajan en una junta sin rencillas. En cambio, con lo de los aparceros empezó un problema. Un problema porque los dueños no querían ceder y los otros, los aparceros, comenzaron a joder, a descontentarse con los dueños, cuando antes eran amigos y hasta parientes. Ya nadie trabajaba a gusto. Con lo de los aparceros se soltó la cizaña en todo esto, pero no sucedió nada porque los liberales no hacen sino amagar. Ellos no sostienen las vainas, sino solo amagan, meten el miedo. Después se arrepienten, claro, pero ya han hecho el mal, ya han sembrado el disgusto. Yo nací en esta vereda llamada La Cabeza, por ser la cabeza del Espigón, y aquí volví cuando me largaron del cuartel. Eran los años 30 o 31, no recuerdo bien, pero me acuerdo que un tiempito después de volver, cuando ya la tierra estaba cogiendo otra vez cara, Olaya nos llamó para la guerra del Perú. Nosotros obedecimos porque el Laureano se puso de parte del gobierno y nos mandó a la guerra. Estuve entonces en el batallón Juan Ambú, y cuando llegamos a combatir, ya López había arreglado la vaina con los peruanos. Mi Dios es grande.
El mono Olaya fue el culpable de que se dañara todo en este país. Él fue el que metió la revolución en Leticia, el que se inventó el robo de la moneda. Él acabó con las morrocotas que existían y recogió todo el oro que había. Sin contemplación de partido, les quitó a las mujeres las alhajas, a los hombres las argollas. Se apoderó de lo que no tenía derecho de apoderarse. Desde esa época para acá, la moneda no vale nada y los matrimonios menos. Uno antes con 2 morrocotas se sentía feliz. Uno podía comprar 2 bueyes con 2 monedas. En cambio, hoy ¿cuánto valen 2 bueyes? El mono Olaya se apoderó de lo que no era de él para hacer el bochinche con el Perú, y desde esa época este país se desbarató. Se acabó la paz de la República que durante 30 años habíamos tenido. Los conservadores nos quedamos sin voz ni voto, los colombianos sin las morrocotas y las mujeres sin argollas. Con Olaya, la cosa no fue como cuando mandaban los conservadores. Uno para viajar de aquí a Bogotá tenía que decir que era de Tipacoque, o si no, no lo dejaban pasar. La política que los liberales iniciaron fue terrible. Era el terror. Los señores liberales vinieron y se metieron aquí a Guavita, en la propia Guavita. Nombraron un alcalde de apellido García, nacido y criado en el pueblo, pero liberal. Fue tan desvergonzado que nombró policía liberal uniformada y armada y la mandó a Chulavita a quemar las despensas que había por allá. Que en esas había mucha despensa porque Chulavita ha sido muy rica a resultas de que ha comerciado con la harina de trigo con sal de salina. Chulavita es un cruce de caminos, pero no se comerciaba con plata sino con puro trueque, tanta harina por tanta sal. Los chulavitas vendían la sal por toda la región y así se hicieron muy ricos. Las casonas de por allí todavía están paradas. Bueno, ese tal García, Óscar propiamente, mandó a quemar las despensas de Chulavita. Y eso no fue todo. En la plaza de Guavita, a Chulavita que veía lo encendía a sus riagazos, lo lavaba en la pila y lo echaba todo maltrecho para arriba. La cosa siguió así, maltrate y maltrate conservadores, jódalos por un lado y por otro, persígalos, hasta que un día el finado Enrique Figueroa se vino a plantar a García. El finado Figueroa era el mandacallar de Chulavita, un hombrononón rubio al que tenían que conseguirle bestias fuertes porque tumbaba a los caballos. Tan pronto se montaba, sobre todo cuando había bebido. Era bebedor el hombre. Llegaba al pueblo los sábados a beber brandy como si fuera agua pura. Bebía el sábado, bebía el domingo, bebía el lunes. Por ahí en la madrugada se montaba en la bestia y echaba para arriba sin saber cómo se sostenía el caballo. Se deschavetaba por los caballos, los metía donde bebía y les mandaba picar caña, ahí sobre la mesa donde tomaba. Claro, la bestia hacía sus necesidades. Uno sabía dónde andaba don Enrique por el olor como de pesebrera que salía de donde anduviera. Todo el mundo sabía con qué mujer se refundía porque él no dejaba el caballo ni siquiera en la puerta. No, él no tenía que entrar. Dicen que hasta la pura alcoba. Don Enrique pues se dispuso con tanto atropello y llegó a hacerle el reclamo a García. No se supo qué pasó, pero no volvió a salir de la alcaldía, sino que ahí mismo lo pusieron preso, en el cepo. El cepo era muy despiadado. Era entre el agua y todo ese frío le invadía a uno los huesos. Pero los chulavitas ya estaban avisados y se vinieron a sacar a su hombre del calabozo. Ellos siempre han tenido buenas armas. Rodearon la alcaldía y se trabó la batalla. La policía adentro y los chulavitas afuera. Corría plomo que daba gusto. Al fin, los chulavitas le botaron a don Enrique un rejo largo y él, no se supo cómo, se desató del cepo y se mandó del segundo piso agarrado del rejo. Pero no se percató de que iba derecho para el portón y los policías que estaban adentro parapetados apenas vieron el bulto encima, dispararon y lo tumbaron. No lo dejaron llegar al suelo. Ahí quedó muerto. Los chulavitas se envalentonaron más y mandaron echarle candela a la alcaldía con todo y policías adentro. Un muchacho regó la casa con gasolina y cuando prendió el fósforo,
como estaba empapado, se convirtió en un fogón y así gritando corrió por toda la plaza, pero quedó como un tizón. Los policías, en medio de aquel infierno, se prendieron por las paredes, se mandaron a la calle del cementerio y buscaron la vía de Sausal. Cuando los chulavitas entraron, no encontraron a nadie. Al mismo alcalde lo hicieron correr y el Oscar no pudo volver nunca más a Boavita. Eso fue el escándalo, porque los policías eran de Tipacoque y allá llegaron corriendo, acesando como perros que toparon al diablo. Entonces los tapisques se organizaron, se armaron y vinieron a atacar a Chulavita. Yo andaba en esas trasplantando unos colinos de tabaco cuando me avisaron. Mire, que los tipacoques van a atacar a Chulavita. Como yo era reservista y sabía de artes, me llamaron para ayudar a organizar la defensa. Dejé todo como estaba porque el llamado de la obligación es sagrado. Me fui y les dije, no nos parapetemos aquí, eso es un peligro, más bien salgámosles al encuentro. Y así fue, me fui al mando de 25 hombres armados. Los tipacoques venían por el camino de la Cruz Perdida, echando vivas al gran Partido Liberal y mueras a su señor Peñuela, que era el patriarca de Soatá. Nos agazapamos detrás de una lomita y cuando pasaron los seguimos a la entrada de Boavita. Cuando estaban echándole candela a la gente que teníamos apostada en el pueblo, llegamos nosotros y ellos quedaron entre dos fuegos. Ahí los jodimos. Tuvieron que replegarse, dejándonos sus muertos para que nosotros lo enterráramos. Así lo hicimos, porque era deber de cristianos.